están? Un gusto saludarles. Gracias. Pues iniciaría, Lautaro, por preguntarte cuál es en sí la naturaleza del conflicto de Donald Trump con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Es ideológico, geopolítico, estratégico o todas? Sí, te diría que es sobre todo geopolítico, económico, geoestratégico. Creo que los últimos días, desde la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pasando por el ataque, un acto internacional de piratería, un carguero iraní con petróleo venezolano, hasta las últimas declaraciones de Trump el día de hoy y antes en su red social personal. Lo que queda de manifiesto es que el debate de los últimos meses en torno a la presunta existencia de un cártel de los soles, el combate al narcotráfico, a organizaciones terroristas transnacionales, son simplemente coartadas, argucias para la intervención de tipo contemporánea en torno a un país que, no nos podemos olvidar, tiene las reservas petroleras probadas más importantes de todo el planeta, que además concentra importantes activos minerales, sobre todo reservas de tierras raras, elementos que son muy importantes en este momento de disputa geopolítica a nivel planetario, y que además tiene alianzas estrechas y privilegiadas con actores globales, notablemente Rusia, China e Irán, que Estados Unidos considera grandes adversarios y que ella ha dicho en la Estrategia de Seguridad Nacional que quiere prácticamente desalojar de todo tipo de presencia diplomática o comercial en el hemisferio. Entonces creo que los motivos reales son esos. Los dejó el día de hoy Donald Trump de manifiesto, entonces creo que tenemos que focalizar ahí el debate en torno a formas de intervención, de guerra económica, de bloqueo, que por supuesto están absolutamente al margen del derecho internacional, como también lo han estado y lo están los diferentes ataques y asesinatos extrajudiciales a embarcaciones en el Gran Caribe que venimos viendo en las últimas semanas. Descartado entonces este supuesto combate al cártel de los soles, es un pretexto en este sentido para intervenir en lo que tú ya nos has comentado, recursos, minerales y por supuesto el petróleo está. Pero también te quiero preguntar, ya Donald Trump durante su primer mandato en 2019, pues impuso estas medidas a Venezuela, ¿no? Con el embargo de crudo, que no surtió un efecto si la intención era el derrocamiento a Maduro. Entonces, ahora, ¿qué tendría que hacer Trump para lograr este supuesto cometido, derrocar a Maduro? Bueno, en estas tentativas contemporáneas de cambio de régimen, lo que se busca con toda claridad es asfixiar el principal rubro de la economía venezolana. Venezuela es todavía un país altamente dependiente para el ingreso de divisas de la exportación de crudo y de derivados. Entonces, lo que se busca es generar de vuelta una forma de asfixia nacional, una forma de lo que en derecho internacional se conoce como un castigo colectivo contra el conjunto de la población. Hay que ser muy claros en esto no son ataques dirigidos a la cúpula política o gubernamental del Estado bolivariano, sino que quienes sufren sus peores consecuencias son las poblaciones civiles y sobre todo la población más vulnerable, que, como lo vimos en los peores momentos de la crisis, de las sanciones y de la guerra económica, afectan a una población que tiene dificultades para acceder, por ejemplo, a insumos médicos básicos o incluso a la alimentación. Lo que se busca es generar realmente un nivel de malestar social muy alto y de alguna forma generar algún tipo de componente local, de tipo civil, seguramente también con elementos paramilitares, como vimos en el tiempo de las llamadas guarimbas, para propiciar este cambio de régimen y contar en Venezuela con un gobierno aliado que básicamente puede impulsar, como otros gobiernos vasallos en América Latina y el Caribe, esta nueva geopolítica imperial que, vuelvo a decir, está expresada con claridad meridiana y puesta blanco sobre negro en esta estrategia de seguridad nacional que conocimos hace apenas unos pocos días. Lautaro, desde tu punto de vista como historiador, sociólogo, ¿qué salidas tendría Maduro para poder sortear este conflicto que se ve ya pues, inminente? Bueno, creo, y eso lo han dicho muchísimos actores internacionales, en México, en Brasil, en Colombia, en otros países, que la solución a todo tipo de problema doméstico tiene que ser una solución nacional soberana y autodeterminada. Es realmente abrir una caja de Pandora muy peligrosa, plantear que en pleno siglo XXI es una potencia colonial y extranjera la que tiene que resolver cualquier tipo de diferendo político. Tenemos un largo historial de intervencionismo norteamericano en nuestra región, ya desde mediados, fines del siglo XIX, entonces creo que no podemos permitir ese retorno al tiempo de lo que se conocía como
la política del gran garrote y la diplomacia de las cañoneras. Y además me gustaría agregar Sí. que estas amenazas, lo que vemos con este escenario de militarización del conjunto del Gran Caribe, no son solamente amenazas contra la República Bolivariana de Venezuela. No nos podemos Ujú, olvidar que Donald Trump ujú. también amenazó con bombardear territorio soberano mexicano para presuntamente combatir a los cárteles y que ha expresado amenazas idénticas también contra el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Ujú. Creo que lo que estamos viendo es un cambio de fase absolutamente claro en nuestro continente que va a predisponer a mayores niveles de intervencionismo y de soberanía. Creo que en ese contexto corresponde que América Latina y el Caribe active los diferentes mecanismos de concertación internacional y los diferentes mecanismos de integración para, insisto, intentar, como manifestaba Claudia Sheinbaum, no llegar a este escenario de Ujú. intervención directa, de guerra generalizada y de derramamiento de sangre de un pueblo hermano como es el pueblo venezolano. La ONU, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál sería ya el primer pronunciamiento oficial, formal que dé este organismo? Bueno, las Naciones Unidas están tarde, lamentablemente es algo que viene sucediendo ya hace muchísimo tiempo. De hecho, tardaron muchas semanas en empezar a condenar a través del Alto Comisionado de Derechos Humanos estos ataques en mar abierto en el Mar Caribe que constituyen en toda la regla asesinatos extrajudiciales. Ujú. No nos podemos olvidar que estos ataques son fundados en presuntos informes de inteligencia de los Estados Unidos que son absolutamente secretos y que no se han dado a conocer a la opinión pública, que violan todos los protocolos de interceptación, si estuviéramos en el caso de que se tratara efectivamente de lanchas Ujú. narcotraficantes, y que además, según el propio derecho doméstico norteamericano, el narcotráfico no es un delito que se Ujú. castigue con la pena de muerte y mucho menos, insisto, con asesinatos que no son mediados por ningún tipo de proceso legal y que no cuentan con ninguna garantía judicial. La ONU hizo una crítica, un pronunciamiento en torno a esto, pero lo que ahora estamos viendo es una nueva fase de la agresión que tiene que ver con un bloqueo marítimo, con un bloqueo contra la economía petrolera, que de alguna forma nos remite al antiquísimo bloqueo que sufre ya hace muchísimas décadas el país vecino de Cuba. Y ese bloqueo no lo podemos olvidar, ese embargo, esa política extraterritorial ha sido a lo largo de las últimas décadas rechazada de plano por amplias mayorías en la Asamblea General de Naciones Unidas. No podemos permitir que otra vez otro país sea bloqueado de forma arbitraria y bueno, creo que en ese caso corresponde obviamente a la ONU actuar de forma diligente y protagónica en este escenario. Sin duda, Lautaro Rivara, te agradezco mucho la comunicación, estamos en contacto. Ha sido un placer y seguimos en contacto. Gracias.